En un video anterior les había hablado acerca de los cambios que ocurrirían debido a la industria 4.0 en las empresas y en la vida de cada uno de nosotros. Y todas estas predicciones se han convertido en una realidad en muchos de los países desarrollados. Pero muchos de mis suscriptores de Latinoamérica me indicaban que ellos no veían esos cambios en sus países todavía, por lo que se sentían un poco preocupados de quedarse relegados ante estos cambios y que puedan perder aún más su competitividad en los mercados mundiales. Ante esta situación, en este video vamos a analizar con el ejemplo de Ecuador si Latinoamérica está preparado ante los cambios que ya están ocurriendo a nivel mundial debido a la industria 4.0. A pesar de que voy a realizar el análisis con los datos reales del Ecuador, la situación en la mayoría de los países latinoamericanos no son muy diferentes. Así que el contenido de este video también podría ser útil para ti, aunque no seas de Ecuador. Para poder analizar si Ecuador está preparado o no ante la era de la industria 4.0 y en caso de no estarlo dar la guía adecuada de qué camino debería seguir, vamos a realizar una comparación con Corea del Sur. No he tomado el ejemplo de Corea del Sur porque sea mi país natal, sino porque es un ejemplo interesante que se podría seguir dentro de nuestro querido Ecuador. Todos deben conocer que Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo en los años 1950 y 60, después de la Guerra de Corea. Un país que muchos lo consideraban como un basurero y un país sin esperanza. En aquel tiempo se tenía un Producto Interno Bruto per cápita de apenas de $100 de Estados Unidos. Sin embargo, ahora en menos de 60 años, es decir, básicamente en una generación, se ha convertido en una de las potencias económicas, militares y tecnológicas del mundo, con un PIB per cápita de casi $35,000. Fue un desarrollo sin igual, un caso realmente extraordinario, que muchos lo llamaron como el milagro del río Han, debido al nombre del río que cruza la ciudad de Seúl, la capital surcoreana. Si regresamos al pasado, en los años 1960, Ecuador tenía un PIB per cápita que era 4 veces más grande que la de Corea. Es decir, Ecuador era prácticamente un país 4 veces más rico que Corea del Sur. Pero la situación comienza a cambiar en los años 1980 y la brecha comenzó a aumentar a tal punto que actualmente Corea tiene un PIB per cápita que es 5.8 veces más grande que la de Ecuador. Ahora, la pregunta que surgirá en tu mente es, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo pudo crecer tan rápidamente en tan poco tiempo? Considerando que Corea es un país que no tiene grandes recursos naturales. Por ejemplo, Corea del Sur no posee una gota de petróleo y la cantidad de otros recursos naturales es bastante bajo. Y la respuesta lo podemos encontrar en su industria. Primeramente, se puede ver que la mayoría de los productos de exportación de Ecuador son recursos naturales y productos procesados de la industria básica. Por ejemplo, en 2016, los productos de mayor exportación de Ecuador fueron el crudo, el banano, los crustáceos, básicamente el camarón, el pescado procesado y flores. Y la situación no ha cambiado mucho en los últimos años. En este año, el crudo, el camarón y el banano siguen siendo los productos que generan mayores ingresos de divisas al país. Y si vemos la lista de las 20 empresas que más ventas tuvieron el año pasado, podemos ver empresas como La Favorita y la Corporación El Rosado, compañías de cadenas de supermercados. Podemos ver que las empresas más grandes del país se dedican a la venta de productos al retail, son empresas de petróleo o de minería. Podemos ver algunas empresas de tecnología, pero lamentablemente no son de origen ecuatoriano. Podemos ver que los productos que exporta Ecuador y sus empresas más grandes están relacionados básicamente a la primera y la segunda revolución industrial. Es claro que todavía no existe una evolución importante de empresas de tecnología en el país, como todos nosotros quisiésemos. En cambio, si vemos la lista de los 10 productos de mayor exportación de Corea del Sur, podemos ver cosas como semiconductores, es decir, microchips, automóviles y petroquímicos. En caso de petroquímicos es bastante interesante ya que Corea no posee pozos petroleros, pero gracias a su tecnología puede generar valor agregado al crudo importado, generando así grandes ingresos económicos. También se exportan partes de automóviles, displays y sensores. Es decir, la mayoría de los productos de exportación
son productos tecnológicos. Y si vemos a las empresas más famosas de Corea, también podemos notar que son empresas de creación de tecnologías o de creación de contenidos digitales. En cambio, si buscamos empresas de creación de tecnologías importantes, inclusive en toda Latinoamérica, es realmente difícil encontrar uno que sea de fama a nivel mundial. En este punto me gustaría indicar que estamos hablando de empresas que crean tecnologías y no empresas tradicionales que optimizaron sus procesos utilizando la tecnología. Y la pregunta que debe surgir es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo un país que era tan pobre como Corea del Sur pudo convertirse en una potencia tecnológica en tan poco tiempo? Y las principales razones es lo que vamos a tratar en este momento. La primera razón de cómo Corea pudo desarrollarse es que existió una continua inversión en investigación y desarrollo. En caso de Ecuador, la inversión en investigación y desarrollo ha sido y sigue siendo bastante baja. Inclusive, me fue difícil encontrar datos estadísticos reales. Los datos que pude encontrar es lo que pueden ver en pantalla y fue encontrado en el sitio del Banco Mundial e indica que hasta el 2014 la mayor inversión en esta área fue apenas del 0.44% del Producto Interno Bruto. También pude encontrar en un artículo de la prensa local que en los mejores momentos de Ecuador se invirtió hasta el 1.88% del PIB. Pero la pregunta ¿es esto un porcentaje elevado o bajo en comparación a otros países? Y la respuesta es que comparado a Corea del Sur es un valor bastante bajo. En caso de Corea, en el transcurso de su evolución económica, cada año ha invertido más cantidad de dinero al campo de la investigación y desarrollo. En 2014 ya se invertía el 4.29% de su PIB, valor que si lo comparamos contra el 0.44% del Ecuador, se puede indicar que fue de 10 veces. Pero sería muchísimo más grande si ponemos en valores netos en dólares. Y a pesar de que Corea ya ha alcanzado un desarrollo importante, sigue invirtiendo en la investigación y desarrollo porque sabe que es la única manera de tener crecimiento económico siendo un país que no tiene muchos recursos naturales. Inclusive, si comparamos con los demás países de la OECD, que son los considerados como los países más desarrollados, podemos ver que es el país que históricamente ha invertido más en este campo. En este punto es importante indicar que para que un país pueda desarrollarse tecnológicamente, se requiere el apoyo económico del gobierno y un plan organizado a mediano y largo plazo que permita tener un desarrollo sostenible. El segundo punto en que se enfocó Corea del Sur para desarrollarse tecnológicamente fue en la eficiencia de sus procesos tanto en entidades públicas como privadas. Klaus Schwab, el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, dijo que en este nuevo mundo no son los peces grandes lo que se comen a los peces chicos, sino son los peces rápidos lo que se comen a los peces lentos, haciendo entender que en la actualidad la rápida evolución tecnológica obliga a las organizaciones a adaptarse rápidamente a estos cambios del ecosistema si desean sobrevivir. Por otro lado, pude encontrar esta caricatura que trata de burlarse, un poco de manera exagerada, la eficiencia de las entidades públicas en Latinoamérica. Se dice que la persona dentro de la caricatura es el asistente del ayudante del adjunto del vicepresidente del Comité Nacional para reducir la burocracia. Y esta caricatura, aunque sí es un poco exagerada, trata de mostrar una realidad que existe en Latinoamérica y también en Ecuador. En el último informe del Banco Mundial llamado Doing Business, que fue publicado en 2020, indica que la mayoría de los países latinoamericanos no dan tantas facilidades para que las empresas puedan hacer negocios. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, este se encuentra en la posición 129 del mundo, una verdad que es bastante incómoda. Mientras que Corea del Sur, que se ha esforzado para optimizar los procesos y facilitar la inversión de las empresas, tanto locales como extranjeras, se ubica en la posición número 5, inclusive por encima de países como Estados Unidos, Alemania y Japón. Otro de los campos en que se esforzó increíblemente para aportar al desarrollo económico tecnológico de Corea fue el campo de la educación. Todos estamos seguros que en este momento la mayoría de las ofertas laborales y académicas surgen desde la perspectiva STEM y STEAM, es decir, que están orientados a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, teniendo como un área adicional el arte. Es decir,
que el mundo requiere de profesionales con creatividad que puedan resolver problemas complejos, que tengan entendimiento del ser humano, que puedan reaccionar ante los cambios y que puedan utilizar los diferentes medios tecnológicos. Corea, a pesar de la pobreza, el gobierno invirtió una gran parte de su presupuesto en la educación e hizo entender a la población que la acumulación de conocimientos era la única manera de salir de la pobreza, y este cambio de pensamiento permitió que todos los padres coreanos se enfoquen en educar a sus hijos, ya que creían que la educación era la única base justa y equilibrada para que cualquier persona pudiera tener éxito en la sociedad sin importar su origen. Se creó una cultura en que se creía que con la educación se podía salir de la pobreza y llegar a un estatus económico de mayor nivel. Es por esto que el Sunung, que es el examen de ingreso a las universidades de Corea, es considerado como uno de los exámenes más difíciles del mundo. Inclusive, el territorio coreano se paraliza totalmente el día en el cual se rinde este examen, porque los coreanos saben que es un día muy importante para los estudiantes que se convertirán en los futuros líderes del país. Si quieres saber un poco más acerca del Sunung, te recomiendo que veas este video. Y como resultado de apostar totalmente en la educación, ha podido lograr el avance que se tiene actualmente. Este esfuerzo por mejorar la educación en Corea también se refleja en el ranking mundial. Actualmente, Corea cuenta con 6 universidades rankeadas entre las 100 mejores del mundo, según el QS Ranking, mientras que toda Latinoamérica cuenta con apenas una universidad, mientras que el Ecuador todavía no tiene ninguna universidad dentro de las 100 mejores del mundo. Otra de las aristas en que se enfocó Corea para su desarrollo fue la inversión en las infraestructuras básicas y tecnológicas, lo que se convirtió en la base fundamental para la creación de nuevas empresas de innovación tecnológica. En el aspecto de infraestructura tecnológica, Ecuador no está tan mal, más bien está bastante bien desde la perspectiva regional. Considerando que el 92.3% de la población tiene teléfonos celulares y considerando que el 81.3% de la población tiene acceso al Internet, se podría indicar que las estadísticas son bastante alentadoras. Y considerando que estos números están en constante crecimiento, el futuro es bastante esperanzador. Finalmente, Corea también se enfocó en crear un ambiente colaborativo para la creación de nuevas empresas y tecnologías. Permitió que se generara una interacción dinámica entre las universidades, el gobierno, las empresas privadas, los capitales de riesgo y los emprendimientos, para que se pueda generar una sinergia importante. Y esto se muestra con la importante cantidad de empresas que nacen dentro de las universidades, con el esfuerzo de los profesores y estudiantes, y apoyados de fondos del gobierno y de empresas privadas. En cambio, en el caso del Ecuador todavía no existe una base sólida para este ambiente colaborativo. Existen muchos procesos burocráticos e inclusive incoherencias procedimentales impuestos por el gobierno que hacen muy difícil la creación de emprendimientos dentro de las universidades públicas. Todavía existe mucha desconfianza del gobierno por parte de las empresas y la cantidad de capital de riesgo es muy limitado. Toda esta situación hace que el nacimiento de emprendimientos innovadores sea una dificultad mucho más elevada que en los países desarrollados. Esto no significa que no exista talento en Ecuador. A mi criterio, el talento humano de calidad es abundante en el país. Sin embargo, la estructura legal, el ecosistema y la cultura todavía no orientada a la innovación hace que ese talento no pueda desarrollar todo su potencial. Sin embargo, no todo es malo en Ecuador. A pesar de las grandes limitaciones, se pueden encontrar diferentes casos de éxito que demuestran que es posible tener un desarrollo tecnológico en el país. Un ejemplo es Kushki, una empresa de fintech que se convirtió en el primer unicornio del Ecuador. Y este es un ejemplo muy importante que demuestra que es posible la captación de inversión extranjera si se tiene soluciones e ideas interesantes. También podemos mencionar la aplicación de Una. Y aunque la idea de la aplicación no es una idea totalmente innovadora, ha mostrado que es posible optimizar los procesos, en este caso de pagos de productos y servicios. A través de esta aplicación, los pequeños comercios minoristas han encontrado una manera efectiva de realizar los cobros de sus productos y ha generado nuevas oportunidades de negocio. En el área de contenidos digitales podemos mencionar a Enchufe TV,
un grupo de ecuatorianos muy creativos que crearon no solamente una empresa, sino toda una marca con sus sketches de comedia, y que generaron literalmente millones de dólares de ingresos para el país. También podemos mencionar a Freaky Creation, una iniciativa de desarrollo de videojuegos que nació en la Escuela Politécnica del Litoral, la ESPOL, y aunque no se puede considerar como un gran éxito económico, demostró que era posible crear videojuegos de alta calidad para plataformas tan competitivas como la de PlayStation. También demostró que era posible generar iniciativas de emprendimiento desde las universidades. También se puede indicar que cada vez existen más eventos relacionados a tecnología, lo que nos hace entender que la población ecuatoriana está tomando conciencia de la importancia del desarrollo tecnológico en el país. Adicionalmente, cada vez se está creando más cantidad de espacios de coworking, que es una señal positiva e importante para el nacimiento de nuevos emprendimientos tecnológicos. También es importante indicar que muchos países desarrollados creen el potencial que tiene Ecuador desde la perspectiva tecnológica. Un ejemplo es la inversión que está realizando KOICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, para la creación de un centro de transferencia tecnológica. Y ha encontrado a Conquito como su aliado en ese desafío hacia el desarrollo de innovación aquí en Ecuador. También existen organizaciones locales como CEDIA que están fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico, quienes están apostando de que el desarrollo económico del país se puede lograr mediante proyectos de desarrollo científico y tecnológico realizado por la academia e industria ecuatoriana. Y finalmente, podemos indicar que también existen iniciativas del gobierno. Aunque algunos fueron por periodos cortos, por lo menos crearon el ambiente para que se pueda seguir implementando nuevas ideas que encaminen hacia el desarrollo científico-tecnológico del país. Podemos mencionar proyectos como Banco de Ideas, que ayudó con fondos económicos a ideas de emprendimiento, y Hub.io, que es una iniciativa del gobierno con varias universidades de élite de la capital ecuatoriana para crear un hub de innovación y tecnología. También tengo entendido que Ecuador tiene un plan llamado Ecuador 2030, que trata de preparar al país ante los cambios de la industria 4.0 y que pueda alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas hasta el año 2030. Es cierto que todavía es largo el camino que debemos recorrer para que Ecuador pueda desarrollarse científica y tecnológicamente. Pero yo sí creo que si todos nos esforzamos un poco más y arrimamos el hombro, Ecuador podría convertirse en una potencia tecnológica a nivel regional. Creo que es el momento de recordar la frase célebre de John F. Kennedy. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Creo que todos nosotros debemos aportar con nuestro esfuerzo, con nuestra eficiencia y con nuestro compromiso al desarrollo de nuestro querido Ecuador. Creo que es el momento de dejar a un lado los intereses personales o grupales y podamos caminar juntos hacia la misma dirección buscando un interés más grande, que es el progreso de Ecuador. Recuerden que Ecuador posee grandes recursos naturales. Es uno de los pocos países del mundo que tiene tanta diversidad de flora y fauna. Es un país lleno de recursos naturales, país rico en petróleo, oro, plata, con tierras realmente fértiles. Recuerden que Ecuador cuenta con gente de gran capacidad, con un talento realmente increíble. Creo que con un esfuerzo adicional su potencial podría explotar y con ello contribuir al desarrollo del país. Ahora, si tenemos tantos recursos naturales y tanto talento humano, creo que no tenemos ninguna excusa para no progresar, para no avanzar. Así que les invito a decir esta frase no solamente cuando juega la selección nacional de fútbol, sino que lo gritemos internamente en nuestros corazones al realizar nuestras actividades diarias. Digamos que sí se puede ser puntuales, digamos que sí se puede realizar un mejor trabajo, digamos que sí se puede esforzarse un poco más y digamos que sí se puede arrimar el hombro para que nuestro querido Ecuador pueda desarrollarse y pueda convertirse en un ejemplo de desarrollo económico y tecnológico a nivel regional y, por qué no, a nivel mundial. Si un extranjero como yo cree tanto en el potencial del Ecuador, ¿por qué no hacerlo tú, que has nacido en estas tierras tan hermosas?